periodista recién egresado decidió realizar una gran entrevista. El encuentro con su interlocutor fue muy especial, pues en esta ocasión no se trataba de una celebridad cualquiera, sino del mismísimo Dios. «Pasa», me dijo Dios. «¿Así que quieres entrevistarme?» «Bueno», le contesté, «si tienes tiempo». Se sonríe por entre la barba y dice: «Mi tiempo se llama eternidad y alcanza para todo. ¿Qué preguntas quieres hacerme?» «Ninguna nueva ni difícil para ti». «¿Qué es lo que más te sorprende de los hombres?» Y Dios dijo: «Que se aburren de ser niños, apurados por crecer y luego, cuando ya son adultos, suspiran por volver a ser niños. Que primero pierden la salud para tener dinero y enseguida pierden el dinero para recuperar la salud. Que por pensar ansiosamente en el futuro descuidan el ahora, con lo que ni viven el presente ni viven el futuro. Que viven como si no fueran a morirse y que se mueren como si no hubieran vivido. Y pensar que yo...». De pronto Dios paró de hablar. Noté claramente su expresión nostálgica. Sus ojos estaban llenos de aflicción y entonces se acercó a mí, tomó fuertemente mis manos y pude sentir una paz indescriptible. Después de unos instantes, le dije: «¿Me dejas hacerte otra pregunta?». Él no me respondió con palabras, sino solo con su tierna mirada y una sonrisa sincera. «Como padre, ¿qué es lo que le pedirías a tus hijos para este año nuevo?». Y Dios dijo: «Que aprendan que no pueden hacer que alguien los ame a la fuerza, pero lo que sí pueden hacer es dejar que los amen. Que entiendan que toma años construir la confianza y solo unos segundos destruirla. Que comprendan que lo más valioso no es lo que tienen en sus vidas, sino a quién tienen en sus vidas. Que conozcan que no es bueno compararse con los demás, pues no hay nadie mejor o peor, sino que todos son únicos y diferentes. Que sepan que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Que se analicen y se esfuercen por controlar sus actitudes, o éstas terminarán por controlarlos a ellos. Que comprendan que basta un instante para producir heridas profundas en las personas que amamos y que pueden tardar muchos años en ser sanadas. Que la mejor manera de aprender a perdonar es practicando el perdón. Que se den cuenta de que hay gente que los quiere mucho, pero que a veces estas personas simplemente no saben cómo demostrarlo. Que entiendan que el dinero lo compra todo menos la felicidad. Que aprendan que a veces cuando están molestos tienen derecho a estarlo, pero que eso no les da derecho a perjudicar a los demás. Que sepan que los grandes sueños no requieren de grandes alas, sino de perseverancia y tenacidad. Que adviertan que los amigos de verdad son escasos y que quien tiene uno, tiene un verdadero tesoro. Que se den cuenta que no siempre es suficiente ser perdonado por otros, sino que a veces deben perdonarse a sí mismos. Que aprendan que son dueños de lo que callan y esclavos de lo que dicen. Que miren que lo que siembran cosechan, que si siembran chismes cosecharán discordia, pero que si siembran amor cosecharán felicidad. Que conozcan que la verdadera felicidad no es llegar a tenerlo todo, sino aprender a ser feliz con lo que tienen.
que entiendan que la felicidad no es cuestión de suerte, sino el producto de sus decisiones. Ellos deciden ser felices con lo que son y tienen, o morir de envidia y celos por lo que les falta y carecen. Que sepan que dos personas pueden mirar una misma cosa y ver algo totalmente diferente. Que se den cuenta de que sin importar las consecuencias, aquellos que son honestos consigo mismos llegarán lejos en la vida. Que se enteren de que llorar no significa ser débil, sino que estás vivo y que te estás fortaleciendo. Que aprendan que retener a la fuerza a las personas que aman las aleja más rápidamente de ellos, pero que dejarlas ir demuestra cuánto las quieres. Que comprendan que a pesar de que la palabra amor puede tener muchos significados distintos, esta pierde su valor cuando es usada en exceso. Que aprendan que amar y querer no son sinónimos, sino antónimos. Querer es pedirlo todo para ti. Amar es entregar todo de ti. Que sepan que nunca harán nada tan bueno para que yo, su Padre Dios, los ame más, ni nada tan malo para que los ame menos. Yo simplemente los amo. Que estén seguros que nunca estoy lejos de ellos y que lo único que necesitan para que los escuche es una simple oración. Soy de Dios. Si te gustaría escuchar más reflexiones o historias como esta, ve a mi otro canal, Soy de Dios, en donde tengo cientos de videos como este. Te he dejado el link en la descripción.